Hola. Bueno, vamos ahora con la segunda parte del segundo capítulo de la segunda temporada de la serie Me Otra Yo. Me alegra que ayer hubieran prendido la máquina y tuviera que cortar el vídeo porque hoy al reverlo, bueno, ya lo volví a mirar anoche, fue cuando me di cuenta que se había quedado sin grabar una parte. em, es tan intrincado, tan delicado, tan sutil esta segunda temporada, ¿no? Como han tejido eh, la serie y cada capítulo como una gran telaraña en sí misma, donde cada punto de unión de la telaraña se une y se entremezcla con otro. Entonces, es muy difícil organizar el análisis porque todo tiene que ver con todo, entonces hay que volver a los temas anteriores. Un tema que quería tocar antes de continuar, porque después quedó cortado con el trocito de Sebji, es cómo se empieza a integrar aquí desde la doctora de Ada la enfermedad con las emociones, el cuerpo con las emociones, con algo más que sea simplemente físico, ¿no? Nos da esta introducción y le habla, ¿no? Si ha llorado lo suficiente y asocia esta menopausia temprana, posible menopausia de Ada, con un tema emocional de no haber llorado, por ejemplo, la muerte de su mamá. Entonces, esto es como viene a colación de la primera parte del análisis y esta parte la quiero empezar con los símbolos que se retoman, ¿no? De aquel primer vídeo que hice independiente, de todos los símbolos, cómo vamos recuperándolos, rescatándolos en esta segunda temporada, en este segundo capítulo. Tenemos el símbolo del bastón asociado a las cartas de vueltas. Entonces, vemos como de verdad tenía que ver algo con la jerarquía y con la pertenencia, porque en este capítulo está jugando constantemente con los órdenes del amor. El sentido de pertenencia, es decir, todos tenemos derecho a pertenecer, versus la exclusión, que lo vamos a ver en el tema Muko, que ya vimos parte en la primera parte. Sebji también excluye a Muko. Vemos cómo se repite la historia, ¿no? El papá excluye a la hija excluye a la madre. Entonces, vemos cómo Sebji termina excluyendo a Fiko, cómo se excluye a sí misma, cómo excluye a su cáncer, cómo tiene que ver todo con este sentido de pertenencia. El mismo conflicto está teniendo Ada, el mismo conflicto está teniendo Leila, el mismo conflicto está teniendo Toprak, el mismo conflicto está teniendo Fiko y Erdem. Es decir, todos los personajes principales de la serie están navegando entre la exclusión y el sentido de pertenencia, ya sea porque se autoexcluyen, porque excluyen a otros o porque no logran integrarse. Entonces, en este sentido es sumamente rico. La jerarquía, el que viene antes, el que llegó antes, está primero, también se rompe, y el equilibrio entre el dar y el tomar. Y esto es importante diferenciar. No estamos hablando de dar y recibir solamente, es dar y tomar, porque la vida no solamente se recibe, yo recibo la vida como regalo y esto es lo que recibo. Cuando yo soy adulta tengo que ir a la vida tomando lo que necesito. Este es el paso del niño al adulto. Dejo de esperar que me venga de fuera lo que los demás creen que yo necesito, sino que voy a buscar lo que yo de verdad quiero. Esta es la diferencia entre recibir y tomar. La actitud y la acción. Para tomar necesito de mi propia acción, de mi propio impulso. Y vemos cómo Fiko empieza a utilizar ese impulso a partir de su constelación en este segundo capítulo, ¿no? Empieza a sentir un cierto orgullo de sí mismo, empieza a tener esa fuerza de empuje, esa fuerza de ya he nacido, ¿no? Entonces, después de nacer, yo puedo crecer, ¿vale? Bien, el bastón junto a las cartas. En el momento que recibe este impacto
de todas las cartas de vuelta de Samán, que nos habla de nuevo de la exclusión, ¿no? Algo que yo quiero incluir me excluye, todo lo que yo doy se me es devuelto, yo he dado, he escrito unas cartas y se me es devuelto, hay un rechazo allí, puede ser un rechazo voluntario o no, porque puede ser que la persona desapareció, se mudó, no sabemos lo que pasó todavía en el segundo capítulo, pero sí que hay, esto que yo di no tiene destinatario, ¿vale? Y en este momento entra Muko y dice, señor Samán, mi hija no me habla. En ese preciso instante. Y otra vez aparece Samán sin barba. Cuando se va descubriendo algo de Samán, aparece sin barba. Vuelvo a decir, no sé si es la simbología o si son, no sé si es del guión propio de la serie o son de guiones externos, pero realmente es un trabajo tan inconsciente el que se hace en esta segunda parte de la serie. Todo va a tanto símbolo, por eso habla de Jung, que no me extrañaría nada que fuera un hecho adrede, esto de la barba. Y hay otro de las cosas que aparecen que cuando las constelaciones coincide que son tema todo hijos, todos son hijos. Y fijaros los apodos que se ponen entre ellas, ¿no? Pastelito, bebé, se llaman. Todo tiene que ver con niños, tiene que ver con Sarp, tiene que ver con Flor, tiene que ver con la hija de Selim, Lavinia, tiene que ver con Sevgi como hija, con Ada como hija, cuando encuentra y abre su caja, otro gran símbolo, ¿no? Es decir, cuando ella puede abrir esa caja, está abriendo su historia, está abriendo sus sistemas, porque se encuentra con las fotos de su sistema de origen, con las fotos de su familia, se encuentra con las fotos de los sistemas que ella formó, con Toprak y con Selim. Y entonces se abre aquí este abanico, ¿no? De, estoy repitiendo la historia de mi madre. Mis parejas también tuvieron una hija con otra, los dos tienen hijas, mujeres, ¿no? Entonces repito la historia de mamá. Y aquí aparece una frase de Sevgi que dice, soy Sevgi o soy Muko, cuando están aquí en sentirse víctimas. Entonces vemos, ¿no?, que yo cuando repito la historia de mamá, cuando estoy en niña pequeña, cuando sigo esperando de mamá, cuando no puedo tomar aquello que quiero en la vida, cuando espero seguir recibiendo algo diferente a lo que fue, y no puedo recibir algo diferente a lo que fue, ya fue, eso no lo puedo cambiar. Entonces esto es algo que se tiene que impregnar en nosotros, de verdad se tiene que impregnar. No puedo cambiar lo que ha pasado. Y con aquellas herramientas que tengo, ¿no? Yo lo explico así cuando hablo de la carta astrogenealógica, las cartas de nacimiento. A mí me dieron una barquita y me pusieron en un océano determinado. Yo no puedo elegir mi barquita ni mi océano. He nacido en África, he nacido en América del Norte o en América del Sur, he nacido en Centro Europa, he nacido al oeste de Europa. Eso no lo puedo elegir. Tengo lo que tengo estos recursos, he nacido en este sistema determinado que me pudo dar esto determinado. Pero quien dirige el barco soy yo. Quien elige los tripulantes del barco soy yo. Quien elige el rumbo de mi barco, a pesar de estar quizás ceñida a mi océano, soy yo. Y también a veces puedo atreverme a atravesar esas barreras y cambiarme, ir más lejos que lo que lo hicieron mis antepasados. ¿Vale? Esta es la diferencia del recibir al tomar. Yo recibo algo que es lo que hay y yo puedo multiplicarlo, achicarlo o hundirme. Pero estas son decisiones ya personales, ¿no? Todos tenemos esta capacidad de poder hacerlo diferente. Algunos con más trabajo porque tienen una barca más pequeña en un océano más bravo y otros
en la calma. Pero ojo, que aquellos que tienen todo tampoco tienen el aprendizaje, no tienen el callo, y a veces se atreven menos a ir más lejos, porque no están acostumbrados a tener que levantarse una y otra vez. Entonces, esto no es negativo o positivo, ¿de acuerdo? Es, ¿para qué uso yo esto que tengo? ¿Para qué uso yo la vida? Y de esto un poco se trata todo el capítulo. Bueno, volvemos, ¿no? Porque cuando abre la caja, esta caja que quedó tan rezagada en la mudanza de Ada, vemos que sale lo no resuelto, por eso me sigo pareciendo a mamá, lo no resuelto, por eso me afecta ver a Selim con su hija y lo no resuelto con Toprak, y me cuesta ver a Flor. Fijaros que aquí aparece una escena preciosa cuando Sarp y Flor se pelean y aparece Sarp todo teñido de rojo, que parece que estuviera ensangrentado, que nos hace un poco esta analogía, ¿no? Y aquí ella se tiene que hacer cargo del hijo de Leila, y la discusión que hay es otra vez quién sufre más. En realidad, Toprak no está hablando por Flor, Ada no está hablando por Sarp, sino que también se están expresando lo que ellos están sintiendo dentro de la relación. Y están poniendo en la balanza qué es lo que estoy dando, qué es lo que me está faltando. Sale simbolizado por los niños, ¿no? Como hay el sistema, los que están de parte de uno y los que están de parte del otro. Entonces, fijaros que Ada aquí cuando se relaciona ni siquiera saluda a Flor, ella se relaciona al mismo nivel con una niña de 9 años, ¿no? Decir, ni siquiera le dice hola, está tan enfadada como si se lo hiciera a ella personalmente, como si Flor la hubiera atacado a ella personalmente. No puede resolver esto, y aquí vemos lo que viene después, ¿no? Bueno, lo voy a decir después, lo que viene después, que tiene que ver con lo posterior a la constelación de Muko. Se retoma el símbolo del loto, aparece el accidentado que recobra la conciencia, y entonces ya empieza un diálogo con ella y se ven varias imágenes de la flor de loto y mucha simbología con el agua en general, hay muchas frases con el agua. Lo vamos a retomar seguramente en un capítulo posterior, este tema del agua, pero vimos, ¿no?, la simbología que tiene el loto con el agua turbia. Saman habla de cuando tiras la piedra al agua, está la escena donde ella tira y tira piedras al agua. El acto simbólico que le hace hacer a Muko después de su constelación de poner una vela en agua, que luego lo explicaré. Y habla de las aguas revueltas y que se ha puesto, como lo dice, ya hemos tirado la piedra al agua, ahora depende de ti si le pones o no atención. Entonces, este tema del agua, de movimiento, porque es el movimiento de las emociones, el agua simboliza las emociones, porque en definitiva las emociones son líquidos, ¿no?, que son hormonas que circulan por nuestro cuerpo. Entonces se van segregando y van circulando por nuestro cuerpo. En definitiva, las emociones y los sentimientos necesitan de un cuerpo. Y por eso está constantemente nombrando esta memoria. Vemos como no solamente integra ya otros datos asociando la medicina a la parte espiritual y emocional, sino que toda esta simbología inconsciente, del inconsciente colectivo, está apareciendo, ¿no? Esto también lo vemos en la astrogenealogía. La memoria agua son estas memorias de dolor, las memorias de fuga, la memoria de amores imposibles, las memorias de duelos tremendos, las memorias de pérdidas, de abortos, de muertes de niños y de cosas realmente muy profundas, y también de las películas un poco inocentes, ¿no?, sin querer nombrar a ninguna fábrica de películas infantiles de princesas. Entonces, vemos como
ya va integrando, haciendo una integración desde esto que os contaba antes, ¿no? Desde lo holístico, de que somos una sola cosa, ya no va por partes. Entonces, este capítulo está completamente integrado en este sentido también. Ya no son los personajes que están más separados, todos se interrelacionan. Es ese gran mandala, ¿no? donde cada círculo, ¿no? Como en una carta natal, ese gran mandala donde todos se relacionan con todos y todos tienen que ver, todos aportan una energía, que eso en definitiva es un sistema, porque cada sistema está hecho de un montón de subsistemas. Si yo tengo mi sistema familiar, mi sistema de origen, mi papá, mi mamá, mi hermano, es una parte de mi sistema, en mi sistema de origen, mis abuelos, que además tuvieron otros hijos, mis bisabuelos, que tuvieron otros hijos, y mi propio sistema, que es el que yo creo con mi marido y mis hijos. Entonces, aquí vemos como hay un sistema de amigas que se va relacionando con todos los personajes, y vemos que en la vida también es así. Yo me relaciono con personas que vibran en algún punto conmigo, ¿no? Que encajan en algún punto conmigo, por historias del pasado, por historias del sistema, por similitudes o por justamente oposición, ¿no? Cuando hablábamos en la primera parte de los polos de la pila. Vale. Bueno, habla también del libro rojo de Jung, por lo tanto veis que lo del inconsciente y lo de todas estas figuras y símbolos cobra relevancia, ¿no? Porque en definitiva, ¿qué son los símbolos? Son asociaciones como los arquetipos, son las asociaciones que tenemos incluidas en nuestro inconsciente colectivo. Entonces, así como tenemos al guerrero, al bufón, al rey del Olimpo, ¿no? Todo esto lo tenemos integrado, también tenemos integradas figuras arquetipales y símbolos que los vemos en los sueños y que los vemos incluso en imágenes a veces. Las personas que son más intuitivas o perceptivas pueden aparecérsele imágenes que tienen que ver con estas con estos arquetipos. Una cosa que es importante, y tenemos que bajarnos aquí de la fantasía, porque vamos a hablar de la constelación de Muco, que es una constelación fantástica, que las constelaciones están muy bien representadas en la serie, pero no son como en la serie. Es decir, una constelación no dura 5 minutos, una constelación no aparecen las cosas como una película y veo exactamente lo que pasa. Es decir, yo puedo intuir lo que pasa, puedo ver el movimiento, ya lo hablamos en la constelación de Fico, puedo ver el cuerpo, sobre todo, de los que están representando, pero muchas veces desconocemos la historia y tenemos que aceptar que quizás nunca la conozcamos. Hay secretos que no pueden ser revelados e incluso hay secretos que no hay permiso para que sean revelados. Quizá hay permiso para trabajarlos, pero no para saber qué es lo que estoy trabajando, ¿vale? Y yo creo que por esto también hace tanto hincapié en el asunto inconsciente y en el asunto simbólico. A veces simplemente vemos símbolos, movimientos, gestos. Y aquí vamos a la constelación de Muco, cuando, bueno, tremenda la historia, tremenda, ¿no? Es decir, queda excluida, su padre la echa de la familia, matan a su amor embarazada y ella en este ataque de desesperación, ¿qué hago ahora? Y la escena de la tijera, y cuando ve que Ada pone las manos en su vientre, Muco se tapa la boca así. Y esto, fenomenológicamente, en una constelación, las personas suelen no poder decir una palabra, se quedan en esta posición y no pueden expresar qué palabra es. Y cuando uno les pregunta o les nombra la palabra horror,
hay como una relajación, es exactamente eso, un horror, ¿vale? Es ese grito ahogado, es esto que es tan tremendo que no tiene ni palabras. No lo puedo expresar con palabras, ¿os dais cuenta? Por eso usamos los símbolos, por eso hay símbolos y en nuestro inconsciente queda impregnado y transmitido a través de símbolos, ¿vale? Por eso hace Samán estos trabajos al final de las constelaciones, que haya que poner el cuerpo. Jodorowsky lo llamaba psicomagia. Hay que poner el cuerpo, hay que hacer algo físicamente, ¿vale? Concretarlo en algo físico, porque va por otro lugar, no va por el pensamiento. El pensamiento es conciencia, ¿de acuerdo? Es mucho más moderno. Todo lo que es historia prenatal, todo esto no va por la conciencia. Entonces tenemos que ir a otro lado y a veces renunciar a entenderlo. Pasa por una comprensión. Hay algo que hace clic en el interior, que se nota muy claramente en el cuerpo y lo vemos allí perfectamente. Si vemos la constelación de Fico, la formita, los piececitos, como estaba en su constelación, y el estado de muco, ¿no? En la propia, y cómo se van soltando los cuerpos. Esto es interesante verlo, ¿no? Cómo se van soltando, cómo se amplía la respiración, cómo alguien suspira, cómo alguien se afloja, cómo alguien puede soltar la tensión porque hay algo que se ha liberado. Es aquí donde vemos que la constelación ha trabajado, ¿vale? Que no digo ha funcionado, digo ha trabajado, porque la constelación empieza al finalizar la constelación, vamos a decir un poco así. Entonces, y vuelvo al tema del agua, porque le hace Samán, después de la constelación, le hace encender durante 21 días una vela en agua, porque el bebé está en agua y el bebé, la llama, representa la llama de la vida, es la vida, el fuego, ¿no? Entonces, fijaros cómo están aquí representados los elementos que utilizamos en el análisis astrogenealógico también, aunque no nombre en ningún momento la astrología. La chispa de la vida es el fuego protegido en el agua del útero materno. Es impresionante esto, ¿no? Es de un gran trabajo este guión. Vale, entonces vemos aquí el primer peligro de muerte de Sevgi. Sevgi está rodeada de muerte y de exclusión. Porque aquí hay lo que se dice que puede traer memorias, es decir, si yo, lo que decíamos antes, ¿no? Si yo hablo de malos partos todo el tiempo, eso va a crear una memoria familiar. Y lo que no se dice crea otra memoria familiar que también tiene muchísima fuerza. Todo lo que oculto va adquiriendo más fuerza. Quizá Muko hasta se había olvidado de este tema, por eso también el horror, ¿no? Al verlo de frente. Fijaros cómo hay otro incondicional que aparece, este amigo del papá de Sevgi, del papá biológico, que dice yo me hago cargo. Frente a la vida y la muerte, él decide apostar por la vida de Sevgi, ¿no? Y es un poco en este lado que está Sevgi durante toda la serie, ¿no? Si vivo o muero, ¿no? Es como si tuviera que decidirlo en algún momento o en algún punto. Como se repite también esta historia. Entonces, esto es un tema para trabajar. Esto es un tema para trabajar. Creo que ya lo dije en la primera parte, todos los problemas de embarazo, de parto, de situaciones cercanas a la muerte, hay que trabajarlo. Cuando esto se repite o viene de mi propia historia o viene de historias del sistema, ¿vale? Transmitido por esta memoria agua o tierra. ¿Qué más? Vale, importantísimo, cuando le pide a Muko, vamos al principio de la constelación, le pide a Muko que busque a alguien que la represente a ella, ella no encuentra a nadie. Y dice, es que todos son jóvenes brillantes.
Ya vemos, ¿no?, lo que provoca una exclusión. Tú no eres valiosa por ti misma, eres valiosa dependiendo de lo que hagas. Entonces, este es el drama de la exclusión. Yo soy juzgada no por quién soy, sino por lo que hice. Y más allá de quien sea, como es una hija amada, un hecho en concreto hace que todo lo demás se quede borrado, ¿no? Es tan potente, esto tan potente, que aquí hay que ver a quién uno excluye y cómo excluye y qué daño hace a los posteriores. Esto no es gratis, ¿vale? Aquí el equilibrio entre el dar y el tomar realmente es un orden del amor y de la vida. Entonces, es castigada por romper patrones familiares y vemos en la constelación algo también muy, muy fundamental. Cuando ella puede integrar a su hija, aparece Sevgi allí, alguien representando a Sevgi, de rodillas, sin fuerza para vivir, ¿no? Como pidiéndole permiso a la vida para vivir. Ada, que representa a Muko, abre los brazos y es Sevgi la que se levanta y se acerca a su madre. Y esto es primordial, porque nuestros padres ya nos han dado la vida. Muko ya decidió en otro momento en que su hija iba a vivir y le ha dado la vida y le ha dado lo que ha podido, y ahora su hija es adulta y es la que tiene que levantarse y caminar hacia la madre. Esto lo vemos muy bien en el libro Este dolor no es mío, que os lo recomiendo. Quizá os deje un enlace al Telegram. Yo no puedo acceder a él, lo siento, no me ha echado a mí de mi propio grupo, pero sí que están todos los capítulos del libro y las explicaciones y las respuestas a las preguntas sobre el libro de cada capítulo. Os lo recomiendo porque sí que vais a comprender muchas cosas de este capítulo habiendo leído este libro, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay una licencia, yo creo que es por el guión, porque tiene que ver esto. Después Amán le pregunta a Ada con esta frase de que hemos tirado la piedra, él rebota un poco también lo suyo cuando Ada ve todas las cartas y entonces, ¿por qué permite que Ada, yo como facilitadora no permitiría que Ada representara a Muko, porque se conocen mucho y además porque Ada es parte interesada, entre comillas, tiene a su amiga del alma, es la hija de Muko, ¿no? Y Muko y Sevgi está enfadada con su madre. Por lo tanto, por un lado, es fantástico que pueda vivir esta experiencia para entender la otra parte, para entender también quizá a su madre o a su abuela o a las mujeres de su clan o a ella en la situación de madre, o a la madre de su hermana. No sabemos la cronología de las hermanas, pero hay una historia familiar que las une en este sentido. A Ada le sirve mucho hacer esta constelación, pero en otro caso, podría haber puesto la cabeza y la intención, ¿no? Es decir, dejar de estar representando en la constelación, sino de fabricar, entre comillas, la constelación, de decir, me siento así o así, poniendo conciencia en lugar de inconsciencia. En la constelación tenemos que ir sin intención. Aquí ha servido perfectamente y bueno, las cosas se van poniendo en marcha, ¿no? Y fijaros cómo habla también del miedo. Samán, cuando le dice que ponga la vela en el agua, le dice para quitarle al bebé todo ese miedo,
porque en el vientre de la madre, que tiene que ver con el sentido de pertenencia y la herida de abandono también, aquí puede haber más heridas, ¿vale? Porque puede haber, vemos que hay herida de injusticia, vemos que hay herida de comunicación, vemos que hay herida de rechazo, vemos que hay herida, están todas las heridas representadas en la serie. Pero, bueno, y como cuando puede Muko integrar realmente a Sevgi y cuando Sevgi puede acercarse a Muko, cuando el papá la vuelve a integrar también. Porque si yo no recibo la vida, no la puedo dar. Yo no puedo dar lo que no recibí. Entendemos aquí la importancia del equilibrio entre el dar y el tomar, ¿no? Es decir, yo recibo algo y tomo algo, pero de donde no hay, no puedo ni tomar ni recibir. No hay. Entonces, ¿cómo lo doy? No lo tengo. Por eso es tan importante mantener en la propia vida el equilibrio, ¿vale? Porque si no, ¿qué pasa? Yo doy, me vacío. Y entonces no encuentro motivos para vivir. ¿Por qué? Porque estoy vacía, porque no doy más, porque me quedé sin pila. Entonces yo tengo que ponerme, enchufarme para la recarga. Esto funciona igual que un teléfono. Si se acabó la batería, pues se acabó la batería. Si se acabó el espacio, se acabó el espacio, ¿no? Tengo que o enchufar para recargar, o cuando tomo demasiado tengo que vaciar. Si yo tengo 10.000 fotos, pues tendré que eliminar 5.000 para volver a hacer espacio. Esto es igual, ¿no? Si yo recibo, me quedo en deuda, me quedo repleto y no funciono. Si yo doy, me quedo sin batería. Entonces tengo que ver el equilibrio en este sentido. Entonces, es importante esto, ojo, que este grupo también es un sistema. Este grupo también es un sistema. Entonces, ¿dónde está mi equilibrio entre lo que doy y lo que tomo? ¿No? Vengo aquí a tomar y no dar nada. ¿Cómo puedo ofrecerme yo en algún punto para colaborar? ¿No? Es decir, ¿cómo puedo equilibrarme? Porque cuando yo equilibro en el sistema, me equilibro. No es que hago un servicio sistémico, lo hago para mí también. Ahí mantengo, ¿vale? Es como esa capa permeable, ¿no? La osmosis inversa, es esa capa permeable que nos permite relacionarnos con los otros. Nos acordamos, ¿no?, de la impermeabilidad de Ada al principio de la serie. Es decir, no podía salir nada ni tomar nada. Es decir, ella se fue haciendo permeable. Bueno, y otra vez el agua, al fin Ada llora y se descongela ese duelo que tenía ahí atrapado como un cubito de hielo, que es lo que también le pasó a la mamá, que también viene arrastrando del sistema. Entonces las aguas se mueven, el fondo del lago se enturbia cuando tiramos una piedra y tarda un tiempo en calmarse las aguas. Entonces esto también es importante, porque yo decía, ay, como odié el primer capítulo porque parece que no ha cambiado nada y porque en este capítulo están en modo muy infantil todos, es porque están las aguas revueltas, entonces hay como que resolver cosas todavía de la infancia, es que hay que volver a cumplir años, ¿no? Por eso empiezan todo esto con nacimientos y embarazos. Tengo que renacer de otra forma para volver a cumplir años hasta que me vuelva adulto. Se llaman bebé, pastelito, es decir, es todo como muy infantil, ¿no? Entonces, muchas veces nos pasa esto, y uno dice, ay, por favor, no cambió nada, no cambié nada, no maduré nada. No es cierto. Cuando yo tengo que ir a un lugar conocido y vuelvo atrás, a veces es para tomar fuerza. Yo no sé si los conté en la primera temporada, porque yo esto lo utilizo mucho, esta metáfora. Yo digo, vuelves a tu sofá de cactus. Vamos a un lugar conocido, donde, fijaros, cuando uno empieza un trabajo nuevo, todo es desconocido y estoy agotada porque tengo que prestarle atención a millones de cosas.
cualquier cambio, ¿no? Voy a otro país, voy de turista y tengo tanto estímulo, tanto para tal, que quedo agotadísima, porque es algo nuevo. Entonces, cuando yo necesito fuerza, ¿a dónde tengo que ir? A un lugar conocido, a un lugar que no me dé trabajo, a un lugar que no me quite energía, aunque ese lugar sea un sofá de cactus, porque si yo tuve una vida súper estresante en mi infancia, una infancia dura, infeliz o lo que sea, pues iré ahí, que es donde yo me muevo como pez en el agua. Porque quizá para mí lo desconocido es la alegría, quizá lo desconocido es la tranquilidad, quizá lo desconocido es vivir sin estrés, sin miedo, y todo esto. Entonces me voy a ir a ese sitio a tomar fuerzas para poder dar el paso. Y esto, grabároslo, poneros una fotito de un sofá de cactus para no olvidarse de esto, porque no es que yo voy y vuelvo atrás, no es que yo no avancé. Decir, el agua se tiene que ir calmando, el lodo tiene que ir bajando, tengo que dar tiempo. No va a pasar en nuestra vida, hay momentos que sí, esto lo dije muchas veces ya, hay momentos que sí, que una constelación actúa de forma prácticamente instantánea. Yo he visto casos y los he vivido en carne propia. Y hay otros en que necesita un tiempo de asentarse. Yo cuando muevo una pieza de ajedrez es todo el juego que cambia, es todo el sistema que tiene que moverse. Cuando tiro una piedra al agua se crean un montón de ondas, se remueve el fondo, salen otras miserias que estaban allí, soterradas, submarinas, escondidas, sale a la superficie y tiene que volver. Y volvemos al símbolo de la flor de loto, ¿no? De en ese barro, de esa tierra revuelta, ¿no? De ese agua que no es turbia, va a salir algo bello, pero necesita su tiempo, igual que la flor. Primero tiene que germinar, tiene que echar raíces, tiene que crecer la hoja y cuando esté lista va a florecer. Así que os deseo un maravilloso florecimiento. Os voy a poner enlaces abajo para quienes tengan interés en hacer constelaciones, en hacer el estudio astrogenealógico. Podéis visitar la salademaria.com, ahí tenéis muchísima información. Yo estoy muy saturada con los WhatsApp, realmente leed primero la información y preguntadme cosas más en concreto para que no tenga que repetirme con cada una de las personas, pensar que en solo 3 semanas han entrado como 5.000 personas o, bueno, más, muchas más. Entonces, hay mucha gente nueva, mucha gente que quiere saber y el día tiene 24 horas. Entonces, por favor, leer con atención y elegir, tomaros el momento porque, bueno, vale hacer el trabajo profundo y os espero cuando queráis. Un beso fuerte, a florecer.